Hola a todos, bienvenidos al webinar de diagnóstico 3D en la vía aérea, el nuevo enfoque en ortodoncia digital, impartido por la doctora Alma Luna. Estaremos acompañándoles durante esta sesión como apoyo técnico y antes de comenzar quiero agradecerles por tomarse el tiempo de estar aquí hoy. Es un placer poder compartir este espacio con ustedes. Este webinar tendrá una duración aproximadamente de 50 minutos y si tuvieran preguntas pueden dejarlas escritas en la zona superior de la pantalla donde pone el icono chat y al finalizar se las vamos a responder. Muchas gracias y comenzamos, doctora. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos los que están hoy aquí acompañándonos en este webinar donde pues fui invitada para compartir parte de la experiencia que yo tengo en el manejo de las vías aéreas. Primero como análoga, tengo más de 15 años dedicándome a esto. Pues bueno, yo empecé a utilizar NemoCeff cuando todavía tenía que capturar todos los puntos. Mi versión era la 2006, o sea, prácticamente 20 años. He ido cada vez metiéndome más a la digitalización. Para mí era una maravilla poder estar trazando mis radiografías, les tomaba fotografía, luego las pasaba a JPG y luego las trazaba. Y la verdad es que para mí ha sido una parte fundamental el que podemos ir avanzando en esta era de la ortodoncia digital, porque me queda muy claro que la odontología ha cambiado de unos años para acá y que tenemos que subirnos al barco de poder hacer las cosas más fáciles, de poder utilizar las herramientas que si bien NemoCeff se ha encargado de Motec, se ha encargado de nunca dejarse, de siempre estar a la vanguardia, y que hoy con esto que yo aprendí en los softwares que ellos nos ponen a nuestra disposición, es el manejo de las vías aéreas. Yo quiero contar un poquito la historia de cómo es que se ha ido trabajando en el análisis de las vías aéreas, sobre todo en aquellos que estamos viendo apnea obstructiva del sueño. Yo creo que el estomatólogo, y me refiero en la estomatología a todas las áreas de la odontología, no podemos quedarnos mirando cómo todo avanza hacia algo digital y no subirnos a ese barco, porque todo va para allá, desde ya no tomar impresiones con alginatos, con silicones, sino utilizar los escáneres, de ya no quedarnos solo con el 2D, sino que ahora ya tenemos el acceso al 3D y eso no puede quedarse de lado porque hoy hay computadoras, hay ordenadores que nos permiten tener un gran acceso a todo esto que nosotros de alguna manera pues tenemos que subirnos. Si bien las nuevas generaciones vienen con todo, la gente que tenemos muchos años dedicándose a esto, pues nunca es tarde. Nosotros, o bueno, yo soy de la generación donde no había ni móviles, ni ordenadores, ni internet, y tuve que subirme al barco de poder aprender. Entonces, esta no puede ser la excepción. Algo que me encantó de cómo poder valorar la vía aérea en un CBCT, pues es que se puede segmentar y yo ya lo puedo ver de manera tridimensional. Puedo ver los límites anatómicos, puedo ver los valores que pues me puse a investigar cuáles son los valores aproximados dependiendo la edad, porque si bien yo me dedico a niños, también veo adolescentes y también veo adultos. Y pues bueno, esto es un coadyuvante más para que yo tenga un diagnóstico más integral. Me he topado en las múltiples conferencias y cursos que he dado que se piensa que solamente el medir la vía aérea a nosotros ya nos va a decir si el paciente tiene apnea o no. Bueno, es una herramienta más que yo puedo ir sumando desde mi expertise, que es la estomatología. Yo puedo tener mi radiografía lateral o puedo tener mi tomografía y exportar una radiografía lateral, mi radiografía panorámica, mis fotografías, pero no puedo dejar de lado el diagnóstico, la exploración, la historia clínica e ir armando este rompecabezas para que yo, como profesional de la salud, como médico de primer contacto, pueda sospechar de un trastorno respiratorio de sueño y poder remitir con los colegas que actualmente hoy estamos trabajando en conjunto. ¿Qué colegas? Todos aquellos que tienen que ver con vía aérea superior. Otorrinos, neumólogos, alergólogos,
Foniatras, por supuesto, estomatólogos en sus áreas de ortodoncia, odontopediatría, prótesis y cirugía maxilofacial. Porque todo lo que nos da un CBCT nos permite accesar al paciente de una manera como antes nunca se había visto. Ahora, ¿por qué la integro a la apnea obstructiva de sueño? ¿Qué es la apnea obstructiva de sueño? Bueno, si ustedes pueden ver aquí, nosotros tenemos una vía aérea abierta, donde usualmente el ser humano debe de saber respirar por la nariz. Cuando vamos a dormir, nuestro cuerpo cae en una fase de REM, una fase de N3, que son sueños profundos, donde nosotros perdemos todo control sobre nuestro cuerpo y sistema parasimpático se hace cargo de que no deje de latir nuestro corazón, de que no deje de que tengamos de alguna manera pulso, frecuencia cardíaca, que no baje la saturación de oxígeno y que respiremos para que podamos despertar. Entonces, cuando nosotros respiramos por la nariz, en esta fase de sueño, estos músculos tienen cierto grado de parálisis durante el sueño más profundo, que se le conoce como sueño de movimientos oculares rápidos. Entonces, el aire tiene que entrar sin resistencia ni por la nariz ni por esta zona, que es una de las zonas mucho más viables que se pueda, acá donde ustedes están viendo el tache, pueda colapsarse durante el sueño. ¿Qué pasa si estos músculos fallan? Este mecanismo de respiración falla, deja de pasar aire y nuestro cerebro deja de recibir oxígeno y manda señales de que hay que abrir la vía aérea y por supuesto que se abre esa vía aérea, pero con una factura que se va acumulando a lo largo de la vida, que son microdespertares, estar despertando cada noche durante varias veces, lo cual nos lleva a trastornos metabólicos. Y nosotros, los estomatólogos, tenemos un papel muy importante en identificar qué vías aéreas tienen más riesgo de ser colapsadas durante el sueño. La apnea obstructiva del sueño es un trastorno en la cual se colapsa parcial o totalmente la orofaringe, sobre todo, que es la parte media de la faringe, porque recordemos, nuestra faringe se divide en 3 segmentos: nasofaringe, inmediatamente atrás de la nariz; orofaringe, donde tenemos las amígdalas; e hipofaringe, que es donde se conecta con la tráquea, nuestra laringe. Entonces, si alguno de estos segmentos se llega a obstruir, vamos a causar pues que tengamos un colapso de la vía aérea. Se disminuye y se detiene el flujo de aire, baja el oxígeno, tenemos un aumento del esfuerzo respiratorio, tenemos un microdespertar para reabrir vía aérea. ¿Y qué pasa? Pues que a la larga se puede asociar con problemas cardiovasculares, metabólicos y neurocognitivos. Esto afecta la calidad del sueño y la oxigenación, y aquí es donde entra nuestro papel. Requiere valoración clínica y estudio de sueño para diagnóstico definitivo. Hoy la medicina del sueño está cada vez más presente en la estomatología. Ahora, cuando nosotros hacemos una historia clínica, tenemos que preguntar si el paciente ronca, si su pareja ve que hay pausas respiratorias, si en el día anda adormilado, si tiene cefalea matutina, si tiene boca seca o respiración bucal, o tenga dificultad de atención o fatiga. Normalmente el paciente roncador va a tener signos y síntomas intraorales, como desgaste dental, muchas veces secundario a bruxismo, o a reflujo gastroesofágico secundario a apnea. Muchos de estos pacientes son respiradores bucales con todas las comorbilidades que esto nos trae, como es mordidas abiertas, apiñamientos, paladares profundos, pues ahora sí que postura de lengua baja. Todo esto que nosotros conocemos perfectamente porque somos los encargados de analizar aparato estomatognático. Y luego de ahí venimos con factores asociados, como puede ser retrognatia mandibular, que también tenemos un papel muy importante; obesidad. También es importante que dirijamos a nuestros pacientes a que controlen un poquito mejor su peso; el paladar estrecho, y en los niños y adolescentes ver si tenemos unas adenoides o amígdalas muy grandes. Las amígdalas las podemos ver por exploración intraoral, pero las adenoides solamente las podemos ver muy claramente, las podemos ver en una radiografía lateral de cráneo, pero muy claramente las podemos observar en un CBCT. Y también podemos ver qué tanto están obstruyendo de la vía aérea. Ahora, tenemos que preguntar si hay congestión nasal, y bueno, si son hombres, pues si tienen consumo de alcohol antes de irse a dormir, mucha cafeína,
que nos puedan ser factores predisponentes para esto que ustedes ven aquí, las siglas apnea obstructiva del sueño. Si bien el ortodoncista no es el encargado de dar el diagnóstico y el tratamiento, tiene una parte fundamental en la identificación para poder hacer referencia a nuestros colegas médicos y para que se haga un tratamiento en conjunto donde nosotros podamos aportar desde la ortodoncia parte del tratamiento que podamos dar a estos pacientes. Porque, por ejemplo, si el otorrino observa que la base de la nariz es muy estrecha, nosotros podemos ampliarla con una disyunción maxilar, en los niños muy fácil, en el paciente adulto pues tenemos que utilizar MARPE o SARPE o cirugía ortognática. Pero si, por ejemplo, nosotros, el foniatra nos dice, tenemos que cambiar la postura de la lengua y vemos un paladar profundo, pues vemos que no está, no cabe, pues también le podemos coadyuvar. O a lo mejor colocando propulsores mandibulares o haciendo tratamientos de ortodoncia donde no tengamos que retraer gran cosa los dientes porque podemos afectar la postura de la base de la lengua, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, para que nos quede un poquito más claro, aquí todo lo que es sistema respiratorio superior está, por supuesto, involucrado totalmente la boca, el aparato estomatognático. Desde paladar duro, paladar blando, base de lengua, nasofaringe que está acá, orofaringe que la tenemos más acá, la entrada de aire, ya sea por nariz o por boca, lo cual nos va a hacer que tengamos un sueño eficiente y una respiración diurna, es decir, en el día, también muy eficiente, sobre todo cuando hacemos ejercicio. Entonces, pongo este video rápidamente donde podemos ver que esta es la parte donde puede cerrarse la faringe al dormir. Y entonces, si el aire pasa sin ninguna dificultad, aunque se cierra un poquito, pero si hay alguna resistencia, empezamos a roncar. Va lo del paladar, base de lengua, empieza a cerrarse, la base de lengua se va hacia atrás y podemos tener apneas de más de 10 segundos que disminuyen el oxígeno y aumentan el dióxido de carbono. El cerebro manda señales para que abramos la vía aérea, se puede ver como si fuera bruxismo, que la mandíbula se mueve hacia adelante, que cambiemos la postura o que tosamos, por ejemplo, y todo esto pues hace que no muramos en el sueño por asfixia, pero se fragmenta el sueño y lo cual nos va a dar alteraciones metabólicas a lo largo de nuestra vida. A grosso modo, estos son los efectos de la privación del sueño. Vemos cómo tenemos un alto impacto a nivel neurológico, a nivel cardiovascular, a nivel metabólico, en el peso y, pues, por supuesto, nuestro rendimiento de nuestro día a día. La apnea es una enfermedad silenciosa. No sabemos por qué al otro día nos duele la cabeza, por qué estamos somnolientos y pues todo esto tiene que ver con una mala calidad del sueño. Y los trastornos respiratorios del sueño son la segunda causa más frecuente de alteraciones en el día a día. Primero está el insomnio dentro de la clasificación internacional de trastornos de sueño. En segundo lugar están los trastornos respiratorios de sueño, que pueden ir desde una resistencia de la vía aérea superior, un ronquido, hipopnea y la mayor expresividad de un trastorno respiratorio de sueño, que es la apnea obstructiva del sueño, donde se cierra por completo. Entonces, si nosotros los ortodoncistas tenemos acceso a una imagen más clara, más completa de lo que es la vía aérea superior y que se conecta a su vez con la vía aérea inferior, pues nosotros nos volvemos una parte importante como médicos de primer contacto. Aquí es donde los ortodoncistas, ¿qué importancia tiene para nosotros los ortodoncistas, los odontopediatras, los cirujanos maxilofaciales, para poder hacer interconsulta? Ahorita voy a ahondar en este tema. Tengo unos slides un poco más grandes para que ustedes lo vean, porque nosotros el paciente puede llegar al consultorio porque solo quiere que enderecemos sus dientes. Y cuando hacemos una exploración clínica, un tamizaje inicial, nos damos cuenta de que ese apiñamiento que tiene el paciente es secundario a que su maxilar no está creciendo. Pues si es un paciente en etapas de crecimiento, qué mejor. Yo me acuerdo cuando me formé por allá de los años 90 como ortodoncista, me decían, ¿cuál es tu prisa? Deja que el niño tenga su dentición permanente y luego le enderezamos los dientes, y si tenemos que hacer extracciones, se las hacemos, si tenemos que distalizar, le distalizamos y no pasa nada. Hoy sé
yo ya como profesora muchos años de cirugía ortognática en el Hospital Infantil de México, pues también vimos muchísima información sobre el crecimiento y desarrollo craneofacial, y yo pensaba que todo el ámbito de la medicina sabía de crecimiento y desarrollo craneofacial. Hoy que doy estos cursos a pediatras, a otorrinos, a alergólogos, y que les pregunto cuántas horas has llevado de crecimiento y desarrollo craneofacial en tu formación como médico general y como especialista, y me dicen que ninguna. Entonces volteo a ver, y los que más llevamos materias y que sabemos de cómo redirigir el crecimiento craneofacial de nuestros pacientes somos los ortodoncistas, los ontopediatras, los maxilos. Entonces, pero el paciente normalmente llega con el odontopediatra por caries, con el ortodoncista por dientes chuecos y con el cirujano maxilofacial porque se está quedando su mandíbula atrás. Pero si nos llega en crecimiento, pues aquí es muy importante que hagamos justo esto, un complemento al análisis craneofacial y funcional. Puedo valorar el volumen, la área mínima, la área máxima, donde están los estrechamientos, pero acuérdense que no podemos sustituir la historia clínica. ¿Qué tengo que preguntar en la historia clínica? Bueno, primero, si ronca, si hay pausas respiratorias, si hay somnolencia diurna, sueño no reparador o respiración bucal. Ahora, yo voy a hacer una exploración clínica, voy a observar cara, oclusión y función para aquí yo tener un patrón esquelético y saber si mi paciente es clase 2 o clase 3 o clase 1, y en base a eso ver cómo están mis dimensiones faringes en relación a la maxila y a la mandíbula. La asociación no implica diagnóstico de apnea, porque si bien en una imagen yo puedo ver una vía aérea muy amplia, puede ser que durante el sueño pierda tono muscular porque la vía aérea es dinámica. El aire está entrando y saliendo, y a veces nos puede dar un falso positivo. Decimos, ah, mira, su vía aérea es súper chiquita, tiene dentro del promedio de lo que debe de tener en centímetros cúbicos, está menor, pero es muy fuerte y no tiene tanto problema para que pueda ser colapsado. Entonces, ahora tengo que ir conjuntando yo el expertise que tengo como ortodoncista, porque ahora sí voy a analizar la imagen, voy a valorar la vía aérea como apoyo anatómico, voy a ver en dónde está si hay adenoides, si hay desviaciones anatómicas y dónde está el máximo estrechez, y voy a ver cómo se relaciona con el crecimiento y desarrollo, porque si yo tengo un niño chiquito, tengo todo el potencial para hacer cambiar esos vectores de crecimiento y permitir que esa vía aérea sea mucho más permeable. Si es un paciente adulto, pues tendré que establecer mis tratamientos correctivos cuidando la vía aérea. Por ejemplo, un paciente que yo me acuerdo, yo fui profesor de cirugía ortognática, un paciente clase 3, muchas veces su problema era una hipoplasia tercio medio, pero en cirugía maxilofacial se nos hacía fácil hacer una retroposición mandibular y un mentón de avance y ponerle aquí algo solamente estético en el tercio medio. Hoy ha cambiado, toda la cirugía ortognática tiene que cuidar la vía aérea, no podemos hacer tantas intrusiones para no disminuir el piso de la nariz, no podemos hacer tanta retroposición mandibular, y también en el aspecto de los tratamientos de extracciones en ortodoncia. Por supuesto que no estamos hablando de que no se deban hacer extracciones, simplemente tenemos que cuidar las retracciones y ponderar primero qué es mejor, primero la estética o la función. Si llevarme a tener un perfil muy plano me va a llevar a que el paciente yo lo esté predisponiendo a tener una apnea obstructiva del sueño, se habla con el paciente y mejor se deja un poquito de protrusión para que la lengua no se vaya hacia atrás y no nos cierre la vía aérea. Pero todo esto lo tengo que ir integrando cuando hago mi planeación de tratamiento. Pues eso me puede llevar a tomar decisiones como hacer expansiones maxilares, avances mandibulares, control vertical, cirugía ortognática, es ver qué espacio tengo por los sitios de estrechamiento y debe de correlacionarse con los objetivos oclusales, faciales y funcionales. Ahora, tengo que darle seguimiento, tengo que ver cómo comparar cambios antes y después de los tratamientos, y tengo que hacer interconsulta sí o sí. Ya no es opción que yo tenga que hacer interconsulta con ortodoncia, con otorrino, con alergias o con neumología o con cirugía maxilofacial o con foniatría, porque no podemos nosotros tratar de resolver todo solo desde nuestra trinchera, solo ver dientes y pensar que nuestro paciente que tiene una apnea obstructiva de sueño lo vamos a mejorar solamente con a lo mejor hacer expansión maxilar. No es el papel. Muchas veces se ha pensado que yo decía,
que solamente haciendo disyunción maxilar íbamos a solucionar la apnea obstructiva del sueño. Nunca lo hemos dicho. Ya la gente que se ha metido en nuestra comunidad, que sabe cómo trabajamos, saben que tenemos que hacer interconsulta sí o sí. Y pues bueno, aquellos que les interese, en México cada vez tenemos ya más diplomados de medicina del sueño, sobre todo para odontólogos, porque antes eran como más para los médicos. Hoy ya se le está dando un enfoque odontológico, donde nosotros, si bien no voy a montar una polisomnografía, que es el estudio de gold standard para el estudio del sueño, pues bueno, tengo que saber cómo pedirlo y poderlo interpretar y poder hacer una referencia con el otorrino. Pero sí puedo aplicar cuestionarios como son los Epworth para el adulto, el cuestionario pediátrico de sueño para el niño, preguntar a los parientes, a los compañeros de cama, si mi paciente puede estar teniendo un trastorno respiratorio de sueño, si son respiradores bucales o si se han escuchado que esté bruxando. Entonces, ahí tengo yo que ver en los niños si hay una hipertrofia de una amigdalina, que esto tampoco es decisivo, y ahorita vamos a ver unos casos. Entonces, la medición de la vía aérea es una herramienta complementaria que a mí me ha cambiado la manera de ver totalmente los diagnósticos y los planes de tratamiento para mis pacientes, porque me sirve para evaluar anatomía, no para diagnosticar apnea por sí sola, pero sí ponerlo como factor de riesgo alto cuando veo una disminución del volumen. La sospecha clínica me debe de motivar a hacer una referencia oportuna, y el diagnóstico definitivo requiere evaluación médica junto con estudio de sueño, y en base a eso hacer un plan de tratamiento en conjunto. Ahora, pues esto de las vías aéreas, pues no es nada nuevo. Ustedes, quien me conoce, sabe que a mí siempre me gusta dar como líneas del tiempo, y ya desde 1931 se hablaba de una cefalometría radiográfica estandarizada. En los años de los 50 a los 70 se trasladaba esta vía aérea hacia una pantografía. Aquí lo podemos ver. Aquí en estos entonces, con el descubrimiento de la radiología, pues se medía la zona de la nasofaringe, de la orofaringe y de la hipofaringe. Se utilizaba la radiografía lateral de cráneo, tratábamos de colocar al paciente en una posición estandarizada y se analizaba con una proyección 2D, es decir, solo podíamos verla de lado. No sabíamos cómo estaba antero-posterior ni transversal. Hoy con el CONBIM y con los softwares especializados para segmentar la vía aérea lo podemos ver tridimensionalmente, como lo vamos a ver ahorita. Después se hacía la planimetría. Posteriormente, los otorrinos hicieron este estudio que se llamaba reflexión acústico por allá de los 80s. Es decir, siempre ha habido un interés por conocer cómo está funcionando nuestra vía aérea superior. Y pues bueno, después vino ya la TAC, la tomografía computarizada axial, en 1983. En Latinoamérica no teníamos tan fácil acceso, solamente estaba en grandes hospitales, muy costosa, mucha radiación, entonces se dejaba solamente para casos muy graves. En los 80 también, en ortodoncia, el doctor McNamara implementa en su cefalometría pues el análisis de la vía aérea, y también él medía la vía aérea faringea superior, la vía aérea y faringea inferior, pero también todo era en un 2D. Pero pues bueno, ya el doctor McNamara como ortodoncista se interesaba en esta parte de la ortodoncia. Después viene ya el CONBIM, y aquí es donde nosotros los estomatólogos tomamos un papel importante porque somos los que mejor manejamos estos softwares. La TAC la piden normalmente nuestros colegas médicos, también ya la pueden ver en la computadora, tienen unos visores muy básicos. En cambio, el CONBIM nos permite ver la sagital, la axial, la coronal y la reconstrucción del cráneo, y además con una superventaja. Ustedes pueden ver las dosis efectivas aproximadas en milisieverts. En una TAC va desde los 200 hasta los 1000 milisieverts, dependiendo el FOV, y en CONBIM de los 20 máximo a los 200 milisieverts. O sea, es lo mínimo que puede darnos una TAC, es lo máximo que nos da una CBCT. Entonces podemos manejarla con mucha seguridad, incluyendo a los niños, porque es una radiación muy baja que nos va a permitir ver a nuestro paciente de una manera mucho más profunda, mucho más
ahora sí que tridimensional. Después vienen los softwares, donde ya de 2010 a 2013, yo todavía me acuerdo, por allá del 2009, hacía mis evaluaciones, medía, trataba de hacer como estas sobreimposiciones de imágenes en Emotec, en PowerPoint, para ver más o menos cómo era una vía aérea, la delineaba ya con los softwares de dibujo, de fotografía, y sin embargo, hoy por hoy tenemos ya los software como es Nemotec, que nos permite subir la tag, subir la combin y se autosegmenta sola de tal manera que cuando a mí me entrega ya una imagen, me entrega ya con todo segmentado, dientes, vía aérea, maxilar superior, maxilar inferior, gingiva, gingiva superior, gingiva inferior, me hace un trazado cefalométrico en 2 segundos y me permite integrar toda esa información dependiendo lo que yo necesite. Me permite ver con un articulador virtual cómo está la ATM para ver si yo puedo hacer un avance mandibular y colocar un dispositivo de avance mandibular sin que yo tenga el peligro de provocar una luxación del cóndilo que lo saque demasiado de la fosa, si realmente el poder avanzar me va a permitir abrir la vía aérea, o si la vía aérea, porque muchos años, y se dan cuenta ustedes, se ve aquí, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, porque es la que se colapsa durante el sueño. Pero resulta que pues no es la única parte de la vía aérea que puede tener una restricción, una obstrucción respiratoria. De hecho, pues ya ahora fíjense este artículo muy reciente, 2024, nos habla de que hay diferentes patrones esqueléticos. Hicieron este estudio acá en la Universidad de Cuenca, en Ecuador, lo hicieron con una tomografía computarizada de ascónico, y ellos ya midieron el volumen de la vía aérea superior en diferentes patrones esqueléticos. Este artículo está muy interesante, pero vean, es muy reciente, 2024, donde pues ellos dicen que pues los patrones que más alteraciones tienen de su vía aérea pues son los pacientes clase 2. Efectivamente, pues al tener una retrognatia se cierra mucho más la orofaringe. Sin embargo, en medicina del sueño nos hemos dado cuenta que el paciente clase 3 tiene una hipoplasia tercio medio, tiene una menor neumatización de su seno maxilar y probablemente tenga un piso nasal mucho más estrecho, que también me puede provocar una obstrucción respiratoria. Entonces, aquí la ventaja de una CBCT es que además de medir nasofaringe, orofaringe e hipofaringe, cuando yo tengo una vista postero-anterior, también puedo ver, incluso en la sagital, puedo ver los cornetes, puedo ver el velo del paladar, puedo ver la base de la lengua, puedo ver la posición de la lengua, puedo ver cómo está el septum nasal y los senos paranasales. Entonces, ahora, si yo veo que mi faringe tiene unos centímetros cúbicos disminuidos con los estimados, porque no hay una regla, no hay algo que diga, si no tienes 10 mililitros o 10,000 milímetros cúbicos o 10 centímetros cúbicos, entonces estamos muy por debajo. No, tenemos que ir armando nuestro rompecabezas. Por ejemplo, la unidad principal son centímetros cúbicos o milímetros cúbicos, la conversión se hace hacia mililitros y, por ejemplo, tenemos aquí 10,000 mililitros cúbicos, nos da 10 mililitros. Entonces, también se habla de cómo se puede medir transversalmente cuando ya tenemos una vista axial, como lo vamos a ver ahorita, y aquí pues nos permite, pues eso nos lo permite la segmentación. De acuerdo a las investigaciones que estuve haciendo de las múltiples publicaciones que hay, se llegan a estos promedios. Por ejemplo, de los 6 a los 8 años, hay el volumen total estimado puede ser de 7 a 12 centímetros. De los 9 a los 11 años, de 9 a 15 centímetros cúbicos. De 12 a 14, de 11 a 18, de 15 a 17, de 13 a 22. Y para el paciente adulto, entre 15 y 30 centímetros cúbicos, estaríamos cayendo en un rango relativamente de normalidad. Pero ojo, solamente se está analizando nasofaringe, orofaringe, hipofaringe. Yo quiero hacer mucho hincapié que la vía aérea no es solo eso. Vamos a ver. Porque la vía aérea puede empezar aquí, en las válvulas nasales, entra piso nasal, los cornetes, los senos etmoidales, los senos esfenoidales, los senos maxilares, llega aquí a las coanas. Y normalmente lo que nos segmentan de primera instancia es nasofaringe, orofaringe, hipofaringe. Lo sumo a mi análisis también de esta área de acá.
Yo puedo hacer un prisma más grande, pero al haber tantas estructuras, como que siento que de repente no me calcula bien el área. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy analizando, o como lo vamos a ver ahorita, primero el segmento de piso nasal hacia arriba, permito que el software me dé el estimado de esta vía aérea de acuerdo a las mediciones que hace, en este caso Nemotec, y pues bueno, también pensar que esto puede ser influido por la postura de la cabeza, la mandíbula, la lengua. Yo normalmente lo que les pido a los pacientes cuando se van a tomar su CBCT es cuando te posicionen para tomarlo, si tú dejas tu lengua donde siempre la tienes, si está en el piso de la boca, si te dicen súbela, tú no la subes, tú déjala donde siempre la tienes. Trata de no respirar, de no deglutir mientras te están tomando tu tomografía, porque si bien ahorita ya tenemos un poquito más avanzado algunos aparatos donde hacen como un análisis dinámico, en la generalidad todavía tenemos un análisis, aunque es 3D, pero es estático. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Puedo empezar a medir cuál es la medida que tengo desde la base posterior de la nasofaringe hasta la base, de la nasofaringe hasta la parte anterior de la nasofaringe, a lo mismo en la orofaringe. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, el gran estrechamiento que tenemos en esta parte de nuestra orofaringe. Y pues bueno, aquí por ejemplo, le pedí a la inteligencia artificial que me sacara un promedio y aquí nos habla cómo de los 9 a los 10 años son 11.4, de los 11 a 13, 14.2 y de los 14 a los 15 años 18.1. Y para el adulto que su rango anda entre 11 y 27, pues tendremos una muy buena vía aérea. Pero recuerden que esto no lo es todo. Entonces, por ejemplo, aquí también encontré este otro artículo donde habla efecto de la aplicación del software en evaluación volumétrica y transversal de las vías respiratorias, orofaringes en pacientes con y sin mordida abierta. Este lo hicieron para mordida abierta. Ustedes pueden ver aquí cómo el software nos identifica aquí sagital, axial y coronal. Se marca un prisma, que ahorita lo vamos a hacer en vivo, y nos dice el volumen aproximado que este paciente puede tener, y esto lo hacemos con Hemofab Orto. Ajá. Entonces, ya tenemos que, vamos a analizar la hipofaringe, la orofaringe y la nasofaringe. Pero en esta CONVIM también nos permite analizar dónde está la lengua, base de lengua, dónde está la orofaringe, cómo está la bóveda palatina, cómo está el piso nasal y por supuesto cómo están los dientes. A grosso modo, en una imagen, en un dibujito muy lindo, que a veces es difícil que podamos entender las imágenes, podemos ver, este es el septum nasal, estos que ustedes están viendo acá son los cornetes. Es que no sé si déjenme poner el puntero. Aquí están los cornetes, cornete inferior, cornete medio, cornete superior, senos paranasales, senos maxilares, etmoidales, frontales y esfenoidales. Tenemos aquí del otro lado piso nasal, aquí tenemos las amígdalas, aquí ya tenemos la orofaringe y acá tenemos la hipofaringe antes de llegar a la epiglotis. Esto es en un dibujito. Acá, en la vista sagital, podemos ver el cornete, que no es nada más lo que vemos acá. Me regreso. Aquí se ve nada más como una bolita o aquí. Esta solamente es la cabecita del cornete. Acá tenemos la cabecita del cornete, tenemos el cuerpo del cornete y la cola del cornete, que desembocan aquí en la coana, lo que es la nasofaringe, donde también se encuentra la adenoide. En la orofaringe tenemos velo de paladar que desemboca aquí, donde también podemos tener la amígdala, la base de la lengua, que estará en estrecha relación con la forma y tamaño del paladar y de los dientes. Y acá ya tenemos, por supuesto, cómo se divide con la epiglotis, que nos tapa para que no pase a la vía respiratoria, sino que se vaya al sistema digestivo. Entonces, se dan cuenta, tenemos acceso a la vía respiratoria y a la vía digestiva y tenemos que tener todo muy bien estructurado para que no nos afecte nuestro día a día. Entonces, aquí vemos el cornete inferior en todo su esplendor, desde la cabecita hasta la colita, medio y superior, senos etmoidales, senos etfenoidales, seno frontal, y pues ya sabemos que el seno paranasal, el seno maxilar, está aquí en nuestro tercio medio de la cara, amígdala, adenoide y amígdala.
Bueno, esto en dibujo se ve muy bien porque hasta tiene colores, pero cuando ya lo vemos en una Tucumbeam, como lo vamos a ver ahorita, pues a lo mejor nos podemos de repente como perder en dónde están las estructuras. Pero también debemos de conocer lo normal y lo que no es normal. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de que yo pueda tener una obstrucción de la vía aérea superior? Bueno, puedo tener una desviación del septum nasal, una hipertrofia de cornetes, una sinusitis crónica, pólipos, adenoides grandes, amígdalas grandes, base de lengua muy grande o muy posicionada hacia atrás, un paladar blando muy elongado, una mandíbula con retrognatia o micrognatia colocada muy atrás. Puede ser también la obesidad por el exceso de tejidos blandos en la nasofaringe y alteraciones de la obstrucción del segmento inferior, pero bueno, esto puede ser muchas veces como una laringomalacia, algo que sea de nacimiento, pero normalmente estas cuestiones son que se desarrollan a lo largo de las enfermedades de repetición, de la manera en que respiramos, de la genética y como causa principal número 1, pues la rinitis alérgica que ha incrementado 40 veces su prevalencia de los años 50 para acá. Entonces, yo ya estoy analizando en una Conbim, tengo que analizar cómo está el septum, cómo están las amígdalas, cómo está el piso de la nariz, cómo está la lengua, cómo está la nasofaringe, orofaringe, hipofaringe y todos los senos paranasales, porque todo esto es la vía aérea, no solamente la faringe. Ahora, yo tengo que saber cuándo es normal que encuentre una amígdala y un adenoide grande, y para esto existen las curvas de Scammon, que nos da los patrones de crecimiento por sistemas y pico de tejido linfoide. El tejido linfoide, es decir, adenoides y amígdalas para cabeza y cuello y algunos otros tejidos, presentan un crecimiento acelerado en la infancia que alcanza su máximo pico entre los 5 y los 8 años. Esto que ustedes ven aquí en rojo es el tejido linfoide. Es decir, entre los 5 y los 8 años es normal que tenga una adenoide y amígdala grande, pero no debe infectarse ni ser obstructiva. Si después de los 10 años yo sigo viendo adenoides o amígdalas grandes, ya no es normal porque tienen que involucionar. Y aquí es donde el otorrino nos tiene que ayudar porque en este caso pues tendrá que quitarse porque es un tejido linfoide persistente que no involucionó, porque se inflamó, porque se infectó, lo que sea. Pero también puede ser que esté siendo obstruido porque el crecimiento craneofacial no se desarrolló adecuadamente antes de los 6 años. El paciente pudo ser respirador bucal, pudo tener trastornos del lenguaje, pudo haber sido un paciente con hipotonía muscular que no permitió un buen desarrollo ni de tercio medio, ni de base ni de paladar, y que la mandíbula no se esté yendo hacia adelante, sino se esté yendo hacia abajo y hacia atrás. Entonces ahí nosotros tenemos que trabajar con el pediatra, con el otorrino, para saber si ese tejido es la causa principal de la apnea obstructiva del sueño o es un elemento más para que el paciente esté teniendo una apnea, porque puede ser que tenga un tabique nasal desviado, que tenga una sinusitis, que tenga un paladar estrecho, que tenga una postura de lengua baja. Eso quiere decir que aunque el otorrino quite todo el tejido linfoide, no va a disminuir la apnea obstructiva del sueño, como lo vamos a ver ahorita en unos casos. Entonces, concretando este tema, el tejido linfoide son adenoides, amígdalas, amígdala lingual, ganglios linfáticos y también está asociado a nasofaringe y orofaringe el tejido linfoide. Todo esto crece entre los 5 y los 8 años y su función principal es en la defensa inmunológica local. Captura antígenos y contribuye a la respuesta inmune de la vía aerodigestiva superior. Es por eso que hay muchas corrientes que dicen no, que no los quiten hasta después de que cumplan su función. Pero si están causándome una obstrucción del 100%, por supuesto, tenemos que valorar el quitarlo o el desinflamarlo, las situaciones que no nos causen obstrucción ni de nasofaringe ni de orofaringe. Entonces, pues tenemos que valorarlo y eso también lo encontramos aquí en el Nemofab Orto, que justamente lo voy a abrir ahorita. Voy a dejar de compartir para poder abrir el software. Y vamos a ver, aquí ya tengo yo uno abierto. Ahorita les voy a decir cómo se captura, pero yo lo que quería que vieran es esta paciente. Justamente por ello, porque aquí yo ya le saqué su volumen, es una paciente de 6 años, donde vemos que su volumen en centímetros cúbicos es de 890. En teoría, estaría dentro de la norma. ¿Por qué? Porque ella ya fue sometida a una adenoamigdalectomía.
Por lo tanto, su nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, aquí en orofaringe sigue estando Doctora, estrecha. no estamos viendo la pantalla. Ah, ¿no la están viendo? Déjenme ver. No. Entonces, volver a compartir pantalla. A ver, aquí ya está. Ahora se está viendo la pantalla del Teams. Ahora se está viendo una diapositiva de Faporto. Sí, ahora voy a abrir esta. ¿Ahí ya la están viendo? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Muy bien, Gracias. gracias a usted. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí tenemos un volumen de 8.90 centímetros cúbicos. Para una niña de 6 años yo puedo decir que está bien. Sin embargo, me lo remite neumología porque sigue teniendo apnea obstructiva del sueño. Otorrino ya hizo lo pertinente. Tenía amígdala, tenía adenoide grande, lo retiró porque se me estaba obstruyendo el 100% de su nasofaringe y de su orofaringe. Aquí en orofaringe sigue muy estrecho. Si ustedes lo pueden ver, aquí podemos ver cómo está tridimensionalmente la reconstrucción de su faringe. Aquí lo podemos ver en los diferentes aspectos. Aquí está de la lateral derecha, aquí está la lateral izquierda. Aquí, de hecho, yo puse unos modelos, ahorita les voy a explicar por qué. Y aquí podemos ver cómo en esta zona se estrecha nuevamente, pero ya no es una amígdala, ya no existe, ya la quitaron, que es la base de la lengua. ¿Y por qué la base de la lengua está tan atrás y tan abajo? Porque su lengua tiene una postura baja. Ella sigue siendo respiradora bucal. Entonces yo me voy aquí a donde capturé el CBCT y me puedo ir viendo todos los cortes y me quiero ir a ver cómo está su paladar y su base de nasal. Y aquí ustedes lo pueden ver. Podemos ver cómo aquí es sumamente estrecho, cómo la lengua está abajo, cómo tenemos una pobre neumatización de los senos paranasales que de hecho están ocupados con tejido inflamatorio, tejido infeccioso, pero del lado izquierdo de su fosa nasal está obstruida 100%, los senos etmoidales están ocupados también por moco, por lo tanto lo obliga a ser una respiradora bucal en el día y por supuesto que lo va a hacer en la noche, la cual lo va a llevar a tener una postura de lengua baja para poder respirar porque por su nariz le es imposible. La lengua durante el sueño REM se va a ir más hacia atrás y me va a cerrar ahora la orofaringe sin presencia de amígdalas, lo cual me está llevando a que ella tenga una apnea obstructiva del sueño de 7.1, como lo vamos a ver ahorita, que para un niño es moderada. Cuando ella tenía amígdala y adenoide era una apnea severa, tenía un índice de apnea hipopnea de 22. Quitan tejido de tejido linfoide y se queda con apnea moderada. Mi objetivo es que tenga una apnea cero, es decir, que no tenga ninguna fragmentación de sueño porque en los niños afecta directamente el neurodesarrollo. Entonces, ¿por qué llega conmigo? Porque los dientes no le caben, porque le están saliendo chiquitos y tiene una tendencia a la mordida abierta. Yo le digo, ¿sabes qué? Necesito que vayas con otorrino primero. Va con otorrino, el otorrino que no sabe mucho de esta parte, de lo que nosotros hacemos en ortodoncia y ortopedia maxilar. Le dice, no, hombre, yo la apnea te la curo quitándote amígdalas y adenoides. Se las quita, la niña mejora, la mamá piensa que está bien. Va con neumología porque tiene neumonías de repetición. La neumóloga que sí trabaja muy estrechamente conmigo me dice, ¿sabes qué? Le voy a mandar a hacer un estudio de sueño. Yo creo que esta niña tiene apnea residual, así se le llama, que después de una cirugía sigue teniendo una obstrucción respiratoria durante el sueño. Me la manda, me dice, efectivamente, la niña tiene apnea residual, ayúdame a ver qué es lo que está pasando. Yo le tomo la Convim y me encuentro con esto, una sinusitis crónica, con un paladar estrecho, con respiración bucal, con hipertrofia de cornetes del lado izquierdo y con una ligera desviación septal. Aquí lo vamos a ver un poquito. Aquí se ve cómo este es el tabique nasal, está obstruido y cómo su nasofaringe sigue siendo muy estrecha. Aquí ya se amplía porque ya quitaron el tejido, podemos ver, y lo que a mí más me gusta es que tenemos esta reconstrucción. Pero también aquí yo puedo ver que el software ya me seccionó todo.
Entonces yo le pido al software ahora que me permita ir viendo las mallas. ¿Qué es lo que quiero ver? A lo mejor quiero ver todo el hueso, a lo mejor quiero que le quite la vía aérea y ya se la puse, y entonces ahora yo giro y veo la relación que tiene la vía aérea con la mandíbula y el maxilar, pero a lo mejor solamente quiero ver cómo está, déjenme quitar esta ventanita de aquí, quiero ver que me diga en dónde está solamente el maxilar, aquí está. Entonces yo aquí puedo ver el maxilar y puedo ver cómo está la vía aérea. Aquí puedo ver la relación que tiene con la espina nasal posterior, puedo ver cómo está relacionada y pues si a lo mejor yo quiero la mandíbula y aquí yo lo vuelvo a centrar y yo voy analizando, por ejemplo, si esto está muy estrecho, si está si me hace falta algo más. Ahorita vamos a ver con otro caso cómo voy integrando, pero yo lo que quería ver, que ustedes vieran era que el volumen de la vía aérea no es determinante, pero que yo con la combi puedo ver la otra parte de la vía aérea que puede estar obstruida. Vamos a ver, voy a abrir otro caso donde voy a buscar para que ustedes vean algo un poquito aquí, esta por ejemplo. Aquí me va a abrir todo lo que yo ya tengo de esta paciente, porque yo aquí ya integro todo. Por ejemplo, yo ya aquí ya hice el trazado que en un webinar anterior expliqué cómo se hace el trazado con la IA, no quiero perder mucho tiempo en eso. Aquí yo abro mi documento. Voy a abrir la lateral. A ver si me permiten. Ahí lo está abriendo, que a veces le cargo mucha información y le doy clics muy rápido y tarda un poquito. Ahí ya lo abrió y aquí yo puedo decidir, aquí yo tengo una herramienta que me permite cambiar, por ejemplo, aquí puedo integrar la radiografía lateral aquí no me está dejando ver en dónde está. Bueno, yo aquí tengo ya mi análisis de McNamara, ya lo tenía listo, y aquí me dice que mis vías aéreas son normales. Aquí vemos la base de la lengua, esto es una 2D. Pero bueno, yo no quiero quedarme solo con el 2D de esta paciente, sino que yo quiero ahora ver todo lo que yo ya integré en su... perdónenme. Aquí me voy nuevamente al inicio y yo ya tengo aquí cargado su CBCT. Tengo sus fotografías y tengo sus fotografías de... Bueno, por ejemplo, ustedes van a añadir un paciente, le ponen aquí XXZZ, todos los datos que ustedes ven aquí, lo agregamos y aquí la gran ventaja que nos da es que yo puedo añadir registros. Añado registros primeramente, yo lo que hago los agrego en 2D, agrego mis radiografías, me abre una carpeta, cuando yo le doy clic, me abre una carpeta en donde yo ya tengo guardados mis estudios. Por ejemplo, aquí lo que yo hago es que tengo estos, vamos a volver a cargar, por ejemplo, la panorámica, aquí la tengo, la lateral y vean cómo son un doble clic y ya tenemos aquí dos radiografías. Yo le doy subir, se guarda en la nube, es muy rápido, aquí me va a avisar cuando ya tengo yo cargados y aquí ya me van a aparecer mis imágenes. Ahora, cuando yo quiero añadir registros en 3D, solamente me voy acá, por ejemplo, agrego esto, aquí me da la posibilidad de agregar el escáner y me da está cargando el modelo superior y aquí me va a permitir grabar el modelo inferior. Es el inferior. Ahí está, me dice que pues si quiero procesar los modelos, aquí ya me los va a dar segmentados. Y luego aquí me permite grabar, me permite subir su tomografía, ahí están los DICOM. Yo le doy elegir y los cargamos.
Les cargamos y también los va a subir. Me dice que va a subir 461. Ustedes ya saben que más o menos son los cortes que me da una tomografía. Los va subiendo. Aquí me dice que si quiero, cuál quiero subir. Yo le digo que el CT, acepto y los va a subir. Y al tenerlos aquí, yo ya subo mis dos modelos y subo. Y aquí me dice que me va a segmentar hueso, dientes, senos, etcétera. Entonces aquí ellos lo empiezan a subir. Y aquí yo tengo que esperar, es un trabajo largo, obviamente. ¿Por qué? Pues porque tiene que segmentar cada una de las estructuras, segmenta todos los dientes, segmenta las vías aéreas, segmenta el maxilar, el cráneo, la mandíbula, la gíngiva y todo esto que ustedes ya les he estado platicando que el software. Esto, lo que más seguro es que yo grabe una clase del manejo del software y se las compartamos también para que vean, pero no transmitida directamente, porque ya vimos que es demasiada la demanda de internet que tengo al estar transmitiendo con tantos participantes conectados y todo esto. Bueno, entonces, mientras esto se carga, no sé si ustedes estén viendo ahí ya mi pantalla. Ya, ¿verdad? Bueno, entonces Sí. fíjense cómo yo saqué un paladar estrecho, donde puedo ver los senos paranasales ocupados, una sinusitis crónica que me afecta, senos maxilares, me afecta aquí también el cornete medio y el cornete superior, senos frontales y senos etmoidales. Esto es antes del tratamiento y esto es después de un tratamiento que hicimos en interrelación otorrino, pediatría y su servidora. ¿Qué hice yo? Hice una expansión maxilar y hice una rehabilitación respiratoria. Actualmente la paciente ya se le va a mandar hoy a rehabilitación miofuncional para que empiece a cambiar la postura de su lengua. Todavía nos quedamos cortos en la expansión, estamos pensando probablemente en hacer otra. Aquí podemos ver cómo estaba totalmente ocupado el seno maxilar del lado derecho, aquí ya está totalmente abierto, aquí vemos cómo tenemos ya espacio para la nasofaringe. Ella también es posoperada de adenoides y amígdalas, no hay adenoide, no hay amígdala. Seguimos trabajando en postura, ahora de las vértebras, postura de la lengua y vean cómo velo del paladar, ahora no es tan largo como acá. Ya tenemos ahora que trabajar justo en esta parte de rehabilitación, pero si se dan cuenta, los senos etmoidales y esfenoidales ya están libres ahora, cosa que no teníamos antes, estaban totalmente ocupados por tejido mucoso, infeccioso e inflamatorio. Aquí tenemos el antes y el después. Aquí vemos cómo también con el software puedo medir cuánto medía mi piso nasal, mi paladar y el ancho dental. Por ejemplo, antes piso nasal medía 22.9, después 27, es decir, expandimos piso nasal 25, 16.1 antes el paladar, 27.3 después y el ancho de los dientes 45.2. Aún así es insuficiente para alojar a la lengua, pero ya trabajamos vía aérea, me regreso, otorrino ya quitó adenoide y amígdala. Yo ya hice expansión maxilar y trabajamos en conjunto con el pediatra para erradicar la sinusitis crónica con ejercicios de rehabilitación respiratoria nasal, lavado nasal. Cuando hacemos la disyunción maxilar tenemos un impacto en el ostium que nos permite el mayor drenaje de los senos paranasales. Todo esto yo lo puedo medir antes y después. Puedo sacar mi volumen de la vía aérea. Este es otro caso donde ustedes ven, tenemos aquí una desviación septal severa con una pobre neumatización de los senos maxilares. Hicimos disyunción, ustedes pueden ver aquí se ve más grande, pero el otorrino va a operar este septum. No podemos pensar que solo con la disyunción vamos a mejorar la desviación septal. Aquí no tenemos adenoide y amígdala, aquí está, fíjense, ya habían quitado adenoide, no había tejido adenoideo, no había amígdalas, pero la vía aérea, fíjense cómo lo extraje del software, saqué esta reconstrucción de la vía aérea en el plano sagital y en el plano transversal, como aquí se ve sumamente estrecho en esta zona. ¿Por qué? Porque la base de la lengua estaba colocada abajo y atrás porque había una retrognatia mandibular severa, pero porque el paciente respiraba por la boca, porque obviamente al estar así su nariz, no había manera que respirara por su nariz. De hecho, yo me acuerdo que llegaba al consultorio, a él me lo mandó el otorrino, me dijo, quiero operar el septum, pero quiero que me ayudes a hacer disyunción maxilar para que verticalmente no tenga que recortar casi nada, porque si se dan cuenta aquí es más elevada
la bóveda palatina y aquí descendió. Por lo tanto, al descender tenemos más espacio vertical para el septum nasal. Entonces, otorrino me dice, ya dice, hazle la disyunción, la rehabilitación respiratoria, yo voy a mandar un ciclo corto de esteroides para desinflamarlo, y entonces, después de la disyunción, tenemos esto. Lo vuelvo a mandar con otorrino y me dijo, ¿sabes qué? Su obstrucción es ahora, ya le hice una poligrafía respiratoria, ya no tiene apnea, me voy a esperar a que llegue a la mayoría de edad, si es que lo logramos, tiene ahorita 14 años, para ya hacerle no solamente una septoplastia funcional, sino también estética, porque pues también se le estaba formando ya su jiba, porque vimos cómo el cambiar el piso de la nariz, la postura de la lengua y desinflamar el velo del paladar nos permitió tener un mayor volumen. Y aquí ustedes, sin milímetros, digo, también lo tengo en el software, pero no sé si me lo voy a abrir, vemos cómo cambiamos totalmente el ancho. Fíjense, este es el mismo paciente antes y después. Pero aquí la maravillosa tecnología que me permite extraer en sólido lo que aquí es solamente un espacio. Que vemos que este paciente está cambiando ya hacia adelante la postura de su lengua, que él puede respirar por su nariz, si bien no se ha corregido la desviación septal, él ya mejoramos la mayor parte de las vías aéreas que están implicadas en la vía respiratoria. Él ya está listo para que nosotros pongamos ahora brackets. Yo tengo que ser muy cuidadosa, tengo que hacer un tratamiento dental donde yo no vuelva a empujar mi lengua hacia atrás. Por lo tanto, cuando yo analice a este paciente para ya hacerle ahora la ortodoncia correctiva, tendré que enfocarme en quitar el apiñamiento dental sin retracción para no afectar su vía aérea. Aquí podemos ver cuánto expandí. Fíjense cómo aquí teníamos, no alcanzo a ver los números, pero eso no es problema, 32 y aquí tenemos 36 y en la parte posterior teníamos 38 y ahora tenemos 46. Si bien aquí tienen un supernumerario, también lo mandamos quitar, pero esto me permite ver y vean cómo está aquí el volumen, la vía aérea, antes y después. Él ya le habían quitado adenoide y amígdala aquí. En esta parte de aquí, a él ya le habían quitado la adenoide y la amígdala y seguía teniendo la apnea residual. Entonces, por eso es que ahora otorrino dice, ya le tomamos su tomografía, porque también ella pide con BIM por todas las ventajas que ya les hablé, y me dice, ¿sabes qué? Sí, aquí tiene su desviación, haz de la disyunción y yo revaloro. Él se quitó su apnea residual y no porque hayamos quitado adenoide y amígdala, ya se la habían quitado acá, sino porque empezó a funcionar bien su vía respiratoria. Sigue teniendo una obstrucción que es la desviación septal, de hecho aquí se alcanza a ver también con la reconstrucción. Por lo tanto, aquí tenemos cómo se abrió la vía respiratoria. Vean, aquí se puede ver la reconstrucción. Esta es de la paciente con la que iniciamos, donde veíamos la sinusitis y como aquí su vía aérea estaba bien, teníamos los centímetros cúbicos adecuados, pero tenía una obstrucción. Entonces, aquí podemos integrar todo. Yo en el software, ya vieron, puedo tener la radiografía y hacer su cefalometría, puedo tener sus fotografías, puedo tener su CONBIM y puedo tener segmentado cada uno de sus estructuras. Vean aquí, este es la polisomnografía con la que me enviaron a esta paciente. Ella ya posoperada con apnea residual, nos dice que tiene 7.1 apneas y hipoapneas por hora de sueño, 432 ronquidos y 6.6 de saturaciones de oxígeno por hora de sueño. Nos dice que la etapa de sueño MOR, que es la de movimientos oculares rápidos, que es una de las más importantes para los peques, que fue el 19% total de sueño, cuando debe de estar en un rango del 24%. Dice que es una ligera disminución, sin embargo, es en una de las fases más importantes del sueño. El diagnóstico es una apnea obstructiva del sueño del infante moderada, trastorno de movimiento periódico de extremidades y bruxismo. ¿Y por qué creen que puede llegar al consultorio dental? Seguramente por bruxismo. También puede llegar por mordida abierta y puede llevar por respirador bucal. ¿Y por qué hablo de la importancia de tener un sueño MOR, que es este sueño paradójico? Fíjense lo que pasa aquí. Se libera hormona de crecimiento, se fortalece y repara el sistema inmunológico, se consolida memoria y aprendizaje, reparación de tejidos y músculos y se descansa profundo. Requisito indispensable, respiración nasal con boca cerrada, lengua en su posición, que no se cierre la orofaringe.
durante estas 2 fases de sueño, que son las más importantes para el ser humano. Pero cuando tenemos una obstrucción respiratoria, se interrumpen estas fases de sueño con los efectos secundarios que ustedes ya pueden ver aquí: que no crezca, que no aprenda, que sea un niño que tenga mucha irritabilidad o que tenga muchos datos como de que tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Por eso es que es sumamente importante que como ortodoncistas busquemos vías aéreas por todo el impacto que tiene en sueño, y pues hoy con la tecnología, hoy por hoy podemos hacerlo. Entonces, tenemos un checklist para el diagnóstico para el sospecho de apnea obstructiva del sueño. Tenemos que preguntar por síntomas y antecedentes: ronquido, pausas respiratorias, somnolencia diurna, sueño no reparador, cefalea matutina, bruxismo, respiración bucal, hiperactividad, bajo rendimiento y sueño inquieto. Ya lo pregunté y aquí voy viendo, y si tengo más de 3, hay una alerta roja. ¿Qué factores de riesgo asociados puede haber? Obesidad. Normalmente los pacientes masculinos adultos que toman alcohol o que fuman tienen mayor factor de riesgo, y pues obviamente los pacientes con edad avanzada, mujeres en menopausia, retrognatia o micrognatia, eso también lo podemos valorar nosotros, paladar estrecho, pero por supuesto, adenoide o amígdala, ya sea normal o persistente, congestión nasal, desviación septal, hipertrofia de cornete, macroglosia, base de lengua posterior, el uso de alcohol o sedantes y antecedente familiar de apnea. Entonces aquí, si volvemos a tener 2 o 3, alerta roja. La exploración clínica, que nos habla revisar las amígdalas, el paladar blando, la úvula, la lengua, el espacio orofaringeo, el explorar la obstrucción nasal y correlacionar patrón esquelético con su vía aérea. Los cuestionarios de tamizaje inicial, como son el Stonewall, el Epworth, la oximetría y la imagen anatómica complementaria de CBCT con radiografías y, si de ser necesario, una endoscopía, que esa nace en los otorrinos, la polisomnografía de estudio de sueño. Y pues bueno, ahora si yo sumo de estos checklists varios puntos que tengo en síntomas, factores de riesgo, exploración y estudios o herramientas, aquí yo tengo que ver síntomas más factores anatómicos sugestivos. Ronquido, somnolencia, sospecha, requiere valoración en medicina del sueño, otorrino, neumología y alergias. Entonces, el diagnóstico definitivo para apnea la requiere evaluación médica y o estudio del sueño. El ortodoncista o odontólogo tiene un papel importante en la detección de la sospecha, pero no establece el diagnóstico por sí solo. No sé si quieran que intente nuevamente abrir el software, y si no, pues ya nos vamos a la zona de preguntas. A ver, vamos a ver si lo que capturé ya me permite. Aquí me parece que ya está. Está aquí ya, y abre los icons. Vamos a ver si los abre, pues ya lo hacemos, y si no, pues ya nos vamos a la fase de preguntas. A veces tarda un poquito, espero que el internet ahora sí nos permita la velocidad necesaria para poder trabajarlo, porque esto pues afortunadamente ya no tengo yo que tener tanta memoria en mi computadora, porque ya Nemotec nos almacena todo en la nube, nos permite que todo se haga en procesamiento, también nos permite accesar pues ahora sí nada más teniendo una buena velocidad de internet, y pues toda su inteligencia artificial nos permite hacer toda esta segmentación. Ustedes están viendo lo que está haciendo ahorita, es segmentando cada una de las estructuras que yo voy a utilizar para mi diagnóstico con mis pacientes. Parece ser que ahora sí nos va a permitir. Ustedes vean la maravillosa inteligencia artificial que me segmentó las raíces y las puso aquí en el software. También aquí nos está permitiendo ver todas las mallas que nosotros podemos tener. Y ya con esto implementado tengo la lateral de cráneo, la panorámica, el CONBIM con todos los dientes, sus raíces, las corticales. Me va a permitir, aquí por ejemplo, yo ya me voy aquí, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues voy a preparar el caso. Aquí me permite, por ejemplo, hacer alineadores, que también es algo que he estado haciendo y me parece maravilloso. Y aquí me permite ver ATM, vías aéreas, y para el cirujano maxilofacial, por supuesto, con hemofab cirugía, le permite hacer una planeación de la cirugía ortognática, cuidando también esta fase de la vía aérea. Y, por ejemplo, y aquí lo que voy a hacer es que voy a hacer vías aéreas. Vamos a ver si no se colapsa. Aquí está, vean cómo están los dientes, las raíces, el maxilar.
Aquí está ya la vía aérea, cómo está, y aquí yo puedo calcular su volumen. Aquí yo abro la lista de mallas y aquí yo le digo qué es lo que quiero ver. Ah, no, pues es que sí también quiero ver el maxilar superior y vean cómo lo ensambla perfectamente con los dientes superiores. Aquí la mandíbula. Aquí yo puedo incluso poner los senos paranasales, que también aquí obviamente no se ven. Vamos a ver si yo giro la imagen. Ahí yo puedo ver que están los senos paranasales metidos en la vía aérea. Ah, que no los alcanzo a ver. Yo puedo pedirle al software que esa malla me la quite temporalmente para que yo pueda ver cómo están los senos paranasales, cómo está la vía aérea. Y aquí, por ejemplo, vemos un volumen magnífico de 45.23. Esto me permite a mí ver que mi paciente tiene una vía aérea sana. Yo me voy aquí para ver cómo están los senos paranasales. Vean cómo están los senos paranasales, los cornetes, y tengo una permeabilidad de toda la vía aérea superior, senos etmoidales, cornetes medios, cornetes inferiores, senos maxilares. Aquí puedo ver los senos esfenoidales, puedo ver cómo está desde la cabeza hasta la cola del cornete y cómo llega a la cuana, y todo esto está permeable. Es un paciente de 14 años donde ya no tengo ni adenoide ni amígdala, nunca fue operado, el tejido involucionó, se desarrolló perfectamente su paladar, la lengua me cubre toda la bóveda palatina, por lo tanto, lo que yo tengo que hacer en dientes es mínimo. Aquí yo tengo a mi paciente, de hecho hay algo que, por ejemplo, yo valoro, muchas veces ya me puedo meter a la simulación del articulador. Como ya está segmentado el maxilar de la mandíbula con el CBCT, del CBCT, perdón, porque ya el software me hizo toda esta maravilloso trabajo que es la segmentación automática. Yo también puedo ver qué está pasando en la ATM, cuánto puedo abrir, si yo tengo desplazamiento o no. Vean aquí cómo hago apertura y cierre. Estoy haciendo aquí protrusiva. Con esto yo puedo hacer apertura y cierre. Para cuando yo haga mi tratamiento de alineadores, por ejemplo, aquí a este paciente solamente le voy a poner un alineador acá abajo, porque solamente tengo ligero apiñamiento, arriba todo está perfecto, no tengo obstrucción de vía aérea, la lengua se coloca y cabe perfectamente aquí en la bóveda palatina, tengo una relación molar clase 1, ligeramente clase 2, este paciente todavía le falta crecimiento mandibular porque todavía está en pico de crecimiento, entonces yo puedo ir valorando qué puedo hacer y yo tengo mi objetivo principal sería seguir conservando la vía aérea aquí sana. Y pues bueno, yo quiero ver solo la vía aérea, entonces oculto el maxilar, oculto la mandíbula, oculto el seno paranasal, oculto el otro seno paranasal, me quedo con dientes porque además aquí tengo la gingiva, ya no quiero ver la gingiva, quiero ver solo los dientes. Quiero también quitar la gingiva inferior, me quedo con vía aérea y dientes. Vean todo lo magnífico que yo puedo hacer para valorar qué voy a mover en mi paciente. Aquí yo veo que solamente quiero mover unos cuantos dientes. Ah, bueno, pues entonces aquí ya cierro mi articulador virtual y me voy aquí mismo donde yo puedo hacer la planificación. Me voy con Hemofab Orto y yo voy a hacer puedo hacer mis alineadores aquí con un setup manual. Ya después los puedo exportar, ya sea para imprimir modelos y hacer acetatos, o lo puedo hacer para la impresión directa, como lo estamos haciendo hoy en día, para la alineación de los dientes. Entonces yo, por ejemplo, lo que quiero mover es este diente, lo selecciono y como está aquí ya segmentado, yo le puedo decir, vete más para la vestibular, o vete más para palatino, o quiero que rotes en sentido contrario, o con las flechas yo puedo mover mi diente hacia donde yo quiera, con los límites biológicos, por supuesto, que yo como ortodoncista debo de saber para hacer, y luego ya le doy exportar alineadores, que ese es tema de otro webinar. Entonces, afortunadamente pudimos abrir el software. Vean, aquí tengo todas las mallas, todo lo que me segmentó, maxilar superior, mandíbula, con cráneo, por supuesto, incluso los nervios también están aquí, el nervio mandibular derecho y el nervio mandibular izquierdo, que por ejemplo para cirugía ortognática nos sirve mucho, los senos paranasales, y yo voy poniendo lo que yo quiera ir viendo aquí en todas estas mallas.
Y puedo poner en quitar dientes, aquí está la vía aérea, y todos los dientes también ya están segmentados. Entonces, ¿qué quiero yo analizar? Yo puedo ir quitando y poniendo estructuras conforme a mí me guste, me corresponda, y yo puedo ir analizando, y esto pues por supuesto que también como marketing para nuestros pacientes les gusta, pero a nosotros nos ayuda inmensamente a nuestro diagnóstico. Entonces, hoy déjenme dejar de compartir, nos vamos acá. Entonces, recuerden hacer el checklist. Y pues bueno, llegamos al final de nuestra presentación. No sé si Vanessa o alguno de ustedes quiera mencionar aquí. Adelante. Nada, simplemente queremos compartirles estos dos QRs. El primero que tienen a la izquierda es simplemente para que al finalizar el webinar puedan responder a la encuesta de satisfacción, porque así nos ayudará a poder mejorar cada día. Además, la van a recibir también en su correo electrónico, por lo que si ahora mismo no les dirá tiempo, después pueden revisar su correo electrónico y respondernos a través de él con más tranquilidad. Se lo agradecemos enormemente. Y también les compartimos a la derecha de la pantalla, por si tuvieran interés en solicitar más información, tenemos un equipo de expertos que les pueden ayudar a lo que necesiten, a descubrir las soluciones que mejor se puedan adaptar para sus necesidades, para acompañarles durante su evolución en el flujo de trabajo digital, o por si quisieran saber más, pues eso, sobre nuestros productos o precios. Simplemente eso. Y ahora si quieres, pues ya pasamos a la parte de las preguntas. Claro, bueno, aquí les dejo, ya saben, síganme, ya casi llegué a 5,000 seguidores, pero todos son muy fieles. Muchas gracias. Podemos pasar, si quieres, a la fase de preguntas. Fenomenal. Si quieres, mientras tanto, puedes dejar compartida la pantalla con tu Instagram, que había varios asistentes que querían seguirte a tus redes sociales que lo han preguntado. Perfecto. Sí. Voy. Y vamos respondiendo mientras. No, ya no encuentro mi. ¿Ahí la ven? Sí, perfecto. Ah, ahora ya no, ahora sí. Sí, ya. Gracias. Ya está. Mira, primera pregunta. ¿Qué impacto tiene en el adulto la liberación de frenillo? Bueno, para el adulto hay que valorar si ese frenillo es la causante de que la lengua no tenga movilidad y sea la causante de una apnea. Porque si nosotros no valoramos todo lo demás y solamente cortamos frenillo, la posibilidad de que esa lengua ahora tenga más libertad también tiene más peligro de irse a la orofaringe durante el sueño. Es decir, no es solamente hacer una frenilectomía, es valorar al paciente en conjunto y si es necesario, se tiene que hacer, pero tiene que tener primero una permeabilidad respiratoria, una rehabilitación de la postura de lengua y de la musculatura encargada de tener una vía aérea permeable, y esto se hace con terapia miofuncional, con rehabilitación de la masticación, la deglución, la fonación y la respiración. Y si el frenillo es el que realmente está haciendo que la lengua no tenga esa movilidad, hay que cortarlo, pero no solamente por cortarlo, sino con todo lo que conlleva el poder hacer un tratamiento integral. Vale, No sé si con siguiente. eso estoy respondiendo. Sí, gracias. Sí, siguiente pregunta. ¿El estudio indicado es CONVIN con archivo DICOM? Sí, se pide al laboratorio que nos tome una CONVIN. Ustedes ya vieron, yo la pido de cráneo completo para ver en su totalidad la vía aérea, tanto axial, coronal y sagital. Y les pido que me manden el CONVIN, porque normalmente me lo mandan CONVIN con visor, dependiendo del aparato, hay diferentes visores, pero que me pongan en una carpeta los DICOM, que son los que yo voy a subir al software de Nemotec. No voy a subir el visor, voy a subir los DICOM y así vienen DSM. Vale, siguiente pregunta. ¿Hasta qué porcentaje de obstrucción de adenoides se considera que es normal hasta los 8 años? Entre los 5 y los 8 años hay una amígdala y un adenoide grande, pero no debe de causarme pausas respiratorias. No podemos tener un parámetro. Lo que yo he visto es que si me obstruye, me ocupa de la nasofaringe y orofaringe el 50%, pero tengo una buena permeabilidad nasal y tengo una fuerza muscular adecuada y mi respiración puede ser nasal
cuando hago ejercicio y cuando duermo no es obstructivo. Pero esto solamente lo podemos medir ya sea con oximetría o con estudio de sueño. Obviamente un niño que respira bien, que tiene su adenoide y su amígdala grande por naturaleza, no va a tener las comorbilidades de las que hablamos. Difícilmente se va a estar enfermando, difícilmente va a tener trastornos respiratorios de sueño, como puede ser ronquido, respiración bucal. Si hay respiración bucal durante el sueño, hay obstrucción. Entonces, es darle indicación a la madre que revise, que vigile cómo está respirando el niño. Si el niño respira por su nariz, no se infecta, no tiene pausas respiratorias, no tiene parasomnias. Parasomnias me refiero sonambulismo, pesadillas, terrores nocturnos. No tiene enuresis, no se enferma, está creciendo adecuadamente, come bien, aprende bien, puede tener amígdalas y adenoides grandes porque es lo normal en su edad, pero no le están causando ninguna afectación en su calidad de vida. Fenomenal. Siguiente pregunta. ¿Qué referencias anatómicas toma a nivel superior e inferior para segmentar la vía aérea? Bueno, el software en sí me lo marca desde donde termina la cuana, que es la nasofaringe, ahí empieza, hasta arriba del epiglotis, que es más o menos a la altura de C2, donde es la hipofaringe. Ya más abajo, pues pueden estar otras estructuras ahí como involucradas, y más arriba el software no lo identifica como para segmentarlo, como es piso nasal, en los cornetes y demás. Por eso es que yo lo separo. El software me segmenta nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, de la coana a la C2, más o menos a la altura de la C2, que es arriba del epiglotis, y yo tengo que analizar en las otras vistas anchura nasal, ancho de piso nasal, piso del paladar, cornetes y cepo, y senos paranasales, por supuesto. Y ahí yo voy integrando. Pero en una combin veo todo. Vale, ¿cuáles son los puntos de referencia para medir el piso base nasal? El piso base nasal tiene que ir desde de una piriforme a la otra. Realmente, déjame ver, me regreso en la presentación para que les quede un poquito más claro. Claro. Ya sabemos que el paladar es el piso de la nariz y es el techo de la boca. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, bueno, mejor una donde esté más grande, aquí. Aquí yo lo que mido es aquí, de la piriforme derecha a la izquierda es el ancho nasal, que al mismo tiempo pues es el paladar. Vean cómo está aquí la cortical interna del paladar. Entonces aquí es donde yo mido. De hecho, déjenme ver, por aquí debo de tener otra donde medimos. Fíjense cómo aquí medimos el ancho nasal, aquí la pared lateral de la nariz, y aquí medimos el paladar. Y como tenemos muy estrecho ambas estructuras. Y de hecho, sin medidas, visualmente podemos ver cómo esto no tiene una proporción como cuando lo vemos acá. Aquí ya tenemos una mejor proporción. Entonces es también hacer mucho análisis visual. La lengua está o no en el paladar, qué tanta concordancia tenemos entre la anchura nasal y el ancho palatino, y es llevar así como proporciones. No hay medidas estándar porque un niño está creciendo toda la vida hasta los 15 y en un adulto pues ya terminó de crecer, pero ahí es cuando podemos ver también si se quedó muy estrecho el paladar y todo. Pero las proporciones deben de ser casi iguales entre el piso nasal y el paladar porque es la misma estructura. Nada más que acá lo que se deforma es el hueso alveolar, porque la lengua deja de estimular esta parte. Como lo vemos aquí, vemos como la lengua no sube y esto se formó con una pirámide. Entonces, eso es lo que tenemos que ir haciendo el checklist, porque no todo tiene números. Otra pregunta, ¿qué parámetros hay para saber que la neumatización fue deficiente? Bueno, por ejemplo, en un paciente clase 3, pues es porque su maxilar se quedó muy atrás. Por lo tanto, no hubo un buen desarrollo del tercio medio de la cara. Aquí, por ejemplo, si yo veo este seno paranasal, que es la mitad de lo que yo estoy viendo, pues seguramente, recordemos que el seno maxilar debe de cubrir prácticamente toda la zona infraorbitaria, lateralmente, y vertical tiene que cubrir desde el cornete medio hasta el cornete inferior. Entonces, si yo veo unos senos paranasales como estos, por ejemplo, pues probablemente aquí, bueno, es por el corte, estamos más adelante, pero pues sí se ve como que se empieza a quedar, por ejemplo, este es más pequeño que el del lado contrario.
Entonces ahí tengo que ver que este es el antes y el después. Vean cómo el después este se neumatiza un poco más. Crece un poco más porque la neumatización de los senos paranasales es directamente proporcional a la calidad de la respiración nasal. Son como globitos, por eso se llama neumatización. Van creciendo de acuerdo al estímulo de la respiración nasal. Déjenme ver, por aquí, por ejemplo, vemos no son simétricos, sin embargo, aquí estaban ocupados y aquí ya están limpios y se ven ocupando prácticamente todo el piso orbital y verticalmente también todo el tercio medio de la cara. Normalmente en un paciente con un tercio medio deprimido no tuvo una buena neumatización del seno paranasal. ¿Esas extracciones se pueden descargar o exportar en STL? Las extracciones, no entiendo muy bien. Te preguntan Sí, eso, si esas extracciones se pueden descargar o exportar en STL. Esta pregunta es de hace ya rato, o sea, de antes. Si las imágenes que yo estoy poniendo, por ejemplo, estas de aquí, yo quisiera imprimirlas, para imprimirlas, pues nunca lo he intentado, pero yo creo que sí se puede, porque con los alineadores se puede y me dice que si quiero importar los modelos, o si quiero exportar los modelos, o si quiero exportar el alineador, o si quiero Debe de exportar los referir a las dientes. mallas, a lo mejor. Dependiendo de las mallas. Yo creo que las mallas sí se pueden exportar para poderse imprimir, porque así es Sí, como lo hacen cuando se quiere hacer una sí se estereolitografía. puede. Sí. Ujú. Vale, ¿qué impacto tienen los problemas de tiroides en la apnea del sueño? Bueno, se ha visto que los pacientes con hipotiroidismo, pues bueno, tienen un metabolismo más lento, pierden mucha colágena, tienen aumento de peso, por lo tanto, la posibilidad de que tengan una apnea obstructiva del sueño se incrementa el riesgo. ¿Por qué está presente el bruxismo en sospecha de una apnea obstructiva si también hay una respiración bucal? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una hipoxia, es decir, que nuestro cerebro detecta que hay una falta de respiración, de oxígeno, que estamos bajando y se está subiendo mucho la hipercapnia, es decir, el dióxido de carbono, lo primero que hace es mandar una orden a la mandíbula para que se vaya hacia adelante, para que le permita abrir la vía aérea antes de tener ese microdespertar. Si no se logra abrir la vía aérea y se recupera la saturación normal de oxígeno, es cuando viene el microdespertar. Pero antes de eso, se ha visto que el bruxismo, unos segundos antes de que empiece el primer movimiento mandibular, ya hubo una baja de la carga de oxígeno. Hay una carga hipóxica alta. Y lo primero que hace es que mueve los músculos mandibulares y los músculos suprayoideos, que normalmente en sueño REM, en sueño profundo, deben de estar paralizados. Entonces, como es como una rescate para abrir la vía aérea. Aunque se esté respirando por la boca, puede haber movimientos mandibulares. Pero en el biotipo facial braquicefálico, normalmente tenemos pacientes con una fuerza muscular tan alta del macetero que son los que desgastan o que pueden tener ese crujido de dientes. En el paciente dólico se reporta en la polisomnografía como movimientos mandibulares, pero no hay desgaste dental ni hay movimientos, más bien como que reporte el padre de familia o la pareja que se están rechinando los dientes. Entonces, por eso es que tenemos que analizar el biotipo facial, analizar cómo está respirando y los movimientos mandibulares que tiene o el comportamiento. Hay niños que duermen con la cabeza totalmente para atrás, a esa es hiperextensión cervical y justamente también lo hacen como una manera compensatoria de abrir la vía aérea. ¿Automáticamente solo marca ahora desde la espina nasal posterior hacia abajo? Anatómicamente, sí, más o menos está desde aquí, porque aquí es donde empieza la nasofaringe. Aquí está, esta es la coana, aquí empieza la nasofaringe, esta es la parte donde deben de estar las adenoides, velo del paladar y aquí está el epiglotis, entonces llega hasta acá. Aquí es donde se marca el prisma. Es más, bueno, ya en otra clase podemos abrir el software y ver cómo se marca el prisma, pero anatómicamente esto me lo dio en automático el software cuando segmenta y normalmente mide aquí, donde termina la cola del cornete superior, que es donde empieza la nasofaringe, hasta la epiglotis. Poquito más abajo a veces, si está bien permeable.
Una vez obtengo la radiografía lateral de la tomografía y quiero calibrar, ¿esa distancia que hay entre las líneas va de 5 en 5 milímetros para poder calibrar la tomografía? No, la distancia va, cada línea es 1 milímetro. Vale. ¿También usa el CBCT para evaluar efectividad de DAM? Sí, porque aquí, por ejemplo, si este paciente yo solo quisiera ponerle un DAM y obtener esto, porque además es un paciente en crecimiento, tendría que adelantar demasiado la mandíbula y probablemente pueda tener una luxación discal, que esté llevándome demasiado adelante el cóndilo. Entonces, antes de poner un DAM, evalúo ATM, evalúo qué tan viable puede ser. De hecho, hay un estudio que se hace en medicina de sueño que se llama DICE, que es sueño inducido, y en esa somnoscopia pone una calibración y se hace un avance mandibular para ver si ese paciente realmente va a tener el beneficio de usar un DAM. Y si no, es a ver si es candidato a cirugía de sueño o a CPAP. ¿Cuál DAM usa? ¿Al qué? ¿Cuál DAM usas? Yo hago DAM personalizado. No me he podido como llegar a los que venden en las casas comerciales, que de hecho hoy con la impresión digital, la verdad es que me ha cambiado muchísimo porque yo puedo decidir cuánto avanzo, cuánta dimensión vertical le puedo poner, si voy a utilizar elásticos, los personalizo, 2 onzas, 4 onzas, dependiendo salud de ATM, dependiendo postura de lengua y dependiendo la necesidad que tenga de abrir verticalmente o de abrir la vía aérea. Entonces, lo que hago es que los diseño con los softwares que hoy tenemos en día y los estoy imprimiendo con impresión directa o a veces cuando los hago con acetato como quedan muy gruesos. La impresión directa es la que más me ha ayudado para el diseño de los DAM. Que también aquí, por ejemplo, si en el software me permite hacer guardas, me permite hacer los alineadores y yo ya le voy poniendo unos ganchos o unos botones para el uso de elásticos clase 2 con la dimensión vertical lo menos alta que se pueda, dependiendo lo que necesite, sobre todo si yo sé que al abrir demasiado la dimensión vertical voy a tener una reducción, un empuje del disco, porque a lo mejor ya tengo una luxación discal con reducción y al abrir la mandíbula y llevarla hacia adelante, en lugar de recapturar el disco, lo empujo más hacia adelante, entonces ahí cambio mi diseño de DAM. Por eso es que no utilizo ninguno de los que ya están pues en el área comercial en el mundo, sino que los personalizo, porque hoy también los software me permite personalizar. Recordemos que estamos en la era 4P, que es la medicina personalizada, la medicina de precisión, participativa, personalizada, predictiva y preventiva. Entonces, estoy personalizando también mis DAM. Otra pregunta, en un bebé de menos de 1 año que está con su boquita abierta la mayor parte del tiempo y ronca, ¿con quién debemos remitirlo o qué tratamiento se sugiere? Tiene que verlo el pediatra de primera instancia y el alergólogo de preferencia. Si tiene accesibilidad al alergólogo es mucho mejor porque se tiene que ver si el niño tiene a lo mejor una hipertrofia adenoidea antes de tiempo, si es un paciente que tenga rinitis alérgica o que tenga solo moquito y que esté llevándolo a respirar por la boca. Hay varios factores predisponentes para que un niño sea un respirador bucal, como puede ser el haber nacido por cesárea y no tomar seno materno, lo predispone a desarrollar rinitis alérgica a edades muy tempranas. Por eso lo tiene que controlar tanto el pediatra como el alergólogo. Y en determinado momento, si él tiene una adenoide congénita o una amígdala muy grande que ya nació así, o por su misma anatomía, su biotipo facial, tiene una hipoplasia de tercio medio y está muy obstruida su vía aérea, en este momento no podemos hacer aparatos ortopédicos, ahí tiene que intervenir el otorrino para quitar el tejido en lo que crece un poquito y nosotros podemos establecer tratamientos para mejorar la cavidad, para hacer tratamientos coadyuvantes para hacer crecer la vía respiratoria. ¿El paladar llega a descender cuando se hace disyunción? Se abre y baja. O sea, se abre toda la pirámide nasal, por lo tanto nos abre acá las válvulas superiores. Las válvulas inferiores, también la cúspide de ese paladar desciende y se ensancha. Y ahora la lengua cabe y se va adelante. O sea, no es solamente hacer una disyunción para que quepan dientes, no. Es todo lo que implica el abrir todas las suturas con las que están en los maxilares relacionados. Nos piden si puedes poner la foto de la checklist nuevamente. Claro.
Ahí está. Vale, mientras tanto te digo la siguiente pregunta. Bueno, te felicitan varias personas por la charla. En este programa se puede proyectar cambios futuros estructurales y volumétricos en la VAS con la ERM, MARPE, PEN y CONDAM, con propósitos de planeación terapéutica principalmente, tal como lo hacen en CX maxilofacial. Cuando se hace con el NemoFab cirugía, se pueden hacer proyecciones, porque ahí sí ya se planea. Se puede hacer ya la planeación, se pueden ya mover los maxilares, se puede ver cuánto se va a expandir, qué impacto va a tener, cuándo avanzas, cuándo rota la mandíbula, en dónde va a tener su primer contacto. Pero bueno, eso ya es motivo de otra charla, pero sí, NemoFab, ortocirugía, está ya también súper completo. De hecho, mi cirujano prácticamente todas mis planeaciones de cirugía ortognática o de MARPE o de SARPE las hace ya con el programa. Pero es el otro módulo, el de cirugía. ¿A qué se debe a que se ronque con la boca cerrada? Pregunto por un niño de 4 años que duerme así. Porque seguramente tiene una resistencia de la vía aérea superior, es decir, su paladar está muy estrecho o los cornetes muy grandes o hay una desviación septal o hay adenoides. Todavía no le está causando que tenga que abrir la boca, pero el hecho de tener ya un ronquido y tener una resistencia respiratoria ya nos puede estar causando despertares. Entonces hay que estar muy atentos. Un niño no debe de roncar nunca, ni con boca abierta ni con boca cerrada. ¿Y odontología del bebé para reeducación y reposición lingual? Yo lo que hago en los protocolos que yo hago, hice modificaciones al disyuntor para ir modificando la postura de la lengua, pero me ayudo mucho de los foniatras para la rehabilitación y de los que hacen terapia miofuncional. Fenomenal, doctora. Pues hemos acabado con las preguntas. La felicitan mucho por la charla. Nosotros también. Muchas gracias por colaborar con Nemotec, por esta pedazo de sesión tan completa. Gracias también a todos por asistir y para lo que necesitéis tenemos una plataforma de formación que se llama Nemo University, donde ahí podéis ver todo el calendario de formaciones y podéis seguir aprendiendo más o teniendo más información a vuestra disposición. Así que muchas gracias a todos y pronto volveremos con más Sí, formaciones. se grabó la charla, ¿verdad? Sí, la colgaremos en la plataforma de Nemo University. Ok, ojalá que nos puedan compartir el link para también compartirlo con mi comunidad. Así haremos. Muchas gracias, Bueno, doctora. muchas gracias a todos y que tengan un excelente día, noche para ustedes. Gracias.